Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bien que nos pudimos reunir nuevamente. Para los hermanos que están aquí en el templo, muy buenos días, que Dios los bendiga. Y para los hermanos que están en camino, pues esperemos que Dios les ayude para que lleguen a tiempo, ya que vamos a comenzar un nuevo paso, es el paso número 8, y es la prosperidad, segunda parte. También queremos dar la cordial bienvenida para los hermanos que están a través de las redes sociales y vamos a comenzar nuestro estudio de la prosperidad, segunda parte. Este es un tema bastante polémico y vamos a irlo discerniendo, ¿cómo se podría decir? Desmenuzando para ver qué tan cierto es o qué tan equivocados estamos. Entonces, acá no se mueve esta. No sé qué está pasando. A ver, acá, ya, ahora sí. La prosperidad, dice, el Evangelio y la prosperidad fue el tema de las semanas anteriores y hoy comenzamos con falso o verdadero. Recuerden que son 3 afirmaciones, ustedes dicen falso o verdadero y lo vamos a ir corroborando. Página número 20 y dice así: la fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. Hermanas, ¿sí respondieron sus preguntas? Okay, pero bueno, vamos a responderlas aquí. La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad, ¿eso es cierto o es falso o es verdadero? La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. ¿Qué piensan? ¿Verdadero? Ok, vamos a ver. Segunda, hay programas de la televisión cristiana que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. ¿Falso o verdadero? Y la tercera, Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Falso o verdadero? Bueno, vamos a ver si no tenemos las respuestas. Yo tengo unas respuestas, pero no sé si estoy en lo correcto. Y dice así, la primera es falsa, porque la fe no es una fuerza, ¿sí?, que puede cambiar mi realidad. En la segunda dice que hay programas de televisión cristiana que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Y no tan solo la televisión, sino también en la radio y también en el internet actualmente. En la actualidad hay todo lo que son las redes sociales. Muchas personas piensan que porque está en el internet, eso es verdad, y mucha de la información que está en el internet también está falseada. Suena bonito lo que dice, son frases que inspiran, quizás son frases que de alguna manera se acomodan a lo que nosotros quisiéramos que nuestra vida fuera o que Dios hiciera para nosotros, pero que en realidad dejan mucho que desear y no es la verdad. Recuerden que Satanás es el padre de mentira y está mezclando
parte de verdad con mentira. Y la tercera dice, Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Eso es verdad, ya que inclusive el apóstol Pablo es el que habla de esto y lo vamos a encontrar más adelante. Pero veamos, Romanos capítulo 4, verso 20 y el 21, esa es la base de la escritura que vamos a tener para el estudio y lo vamos a leer en la pantalla. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es, está hablando aquí en este caso de Abraham. Es el apóstol Pablo hablando de Abraham. Y Romanos 4, 20, 21, en otra traducción dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido, y esto lo vemos en la Nueva Versión Internacional. Los temas que vamos a ver el día de hoy son, número 1, la fe. Número 2, el rol de la fe en el Evangelio de la Prosperidad. El número 3 es predicadores abusivos. Y número 4, Pablo, ejemplo de un ministro santo. Entonces, si nos da tiempo, vamos a tener unos bonos. Van a ser 3 bonos, 1, 2 y 3. No les voy a mencionar ahorita porque si no nos da tiempo, pues no los vemos, pero si nos da tiempo, los vamos a checar. Dice, el primer punto era la fe. Entonces, aquí hay una pregunta. Espero que me la respondan de acuerdo a su conocimiento o de acuerdo a lo que sepan de la palabra de Dios. Dice, ¿a quién se conoce como el padre de la fe? Hay 3 opciones. Número 1, a Dios. Número 2, a Adán. O número 3, a Abraham. Muy bien, la respuesta es la número 3. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Hay una pregunta que la vamos a encontrar en Romanos 4, 22, 20 al 22. Dice, ¿cuál era la característica principal de la fe de Abraham? ¿Ustedes la respondieron? No dudó en su incredulidad. Bueno, vamos a ver. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Dice, veamos, ¿cuál era la característica principal de la fe de Abraham? Es que estaba completamente convencido de que Dios cumpliría su promesa. Esa era la característica principal de Abraham, de la fe de Abraham. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros mencionamos, oh, yo tengo fe, pero lo decimos, dicen, de dientes para afuera, porque dentro de nuestro corazón está la duda y entonces muchas veces al dudar nosotros no ponemos en acción la fe. Recuerden que hay varios pasajes donde Jesús les decía a algunas personas que llegaban a acercarse a Él y sanaban, entonces Jesús les decía, tu fe te ha sanado. ¿Sí? Pero era la fe que tenían en Jesús. No es la fe que nosotros tenemos en nosotros mismos o en lo que nosotros declaramos, que precisamente parte de lo que es el Evangelio de la Prosperidad está transquiversando la palabra y entonces se tiende a pensar de que lo que nosotros decimos se va a realizar porque nuestra palabra tiene poder, pero vamos a ver que eso es una mentira, ¿verdad?
Aquí dice, ¿de dónde viene la fe? Número 1, de conocer a Dios. Número 2, de ver los milagros de Dios. O número 3, de oír la palabra de Dios. Bien, exacto, de oír la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no de decir, sino de oír la palabra de Dios. Aquí hay una afirmación, dice, yo creo, por lo tanto, sé que Dios lo hará. ¿En qué estaba basada su fe y su confianza? Basa su fe, o sea, su confianza, en lo que él mismo siente, quiere o cree, en lugar de lo que Dios ha prometido. Estas frases son algunas de las que escuchamos. Yo creo, por lo tanto, sé que Dios lo hará. Y muchas veces, aunque tengamos buena intención, aunque sea algo positivo, pero quizás no es la voluntad de Dios. No es porque yo le digo, sí, hermano. Sí. Bien. Sí, bueno, lo que comenta la hermana Isa es que ella creía, había orado para que Dios le diera un trabajo y ella creía que se lo iban a dar y estaba segura que se lo iban a dar, inclusive ya le habían dado como señas de que sí iban a conseguirle el trabajo por la recomendación, pero resulta de que en esos momentos no fue así, fue totalmente otra cosa, pero fue algo que Dios le propuso, más bien le puso otra cosa que era mejor inclusive de la que la hermana había solicitado. Así es de que no necesariamente Dios hace lo que nosotros quisiéramos que hiciera, ¿verdad? Entonces, también dice aquí, creo que la Biblia dice, perdón, dice, hay otras personas que dicen, creo porque la Biblia dice, ¿en qué está basada su fe y su confianza? Cuando una persona dice esta frase, pone su fe y su confianza en la palabra de Dios y no en lo que ha dicho, ¿sí? A diferencia del anterior. Yo creo, por lo tanto sé que Dios lo hará. No, si Dios no está como para cumplirnos nuestros caprichos, ¿no? Aunque sean buenas cosas las que estemos pidiendo, pero si no están con la voluntad de Dios, pues bueno. Sí, sí, dice la hermana Isa que cuando Dios no nos las concede es porque no es lo mejor para nosotros. Sí, puede ser, exactamente. Sí, a veces nosotros pedimos y quisiéramos que ya la hubiera contestado ayer, ¿no? Dios. Y la otra, ¿verdad? Que cuando Dios responde inmediatamente nos da, hasta nuestras expresiones dicen, no lo puedo creer. Sí, entonces, por eso es que a veces decimos creo, pero de palabra, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la fe? Si no consiste en lo que yo digo, lo que yo declaro, ¿en qué consiste la fe? ¿Alguna idea? No, no está no hay una pregunta aquí así, pero la formulamos porque ¿en qué creen ustedes que consiste la fe? Aunque no la veamos, tenemos que creer. Bueno, ¿qué les parece esta? Dice, ¿en qué consiste la fe? En estar 100% seguros de que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir.
Es en eso en lo que consiste la fe, no en que yo crea que va a suceder, sino que estar 100% seguro que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Y bueno, ahora continuamos con ¿cuál es el rol de la fe? Sí. Ujú. Exacto, sí. Eso es bien, muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces nosotros, como dice, menciona, oramos y lloramos también y resulta de que no hay la respuesta que nosotros esperamos, pero cada uno es responsable de su propia decisión y no porque sea algo bueno lo que nosotros deseemos para nuestros hijos, pero a veces Dios no va, no podemos manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, según nuestro criterio, ¿verdad? A veces necesitamos que los hijos o uno mismo a veces comete errores y se da uno cuenta de, ay, creo que me equivoqué, ahora tengo que enmendarme, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol de la fe en lo que es el Evangelio de la Prosperidad? Aquí vemos una imagen donde dice, está uno de los feligreses, ¿no? Dice, promete mucho, será cierto, y está dando su ofrenda o su diezmo, no sé, o su ofrenda o su pacto que luego le mencionan ellos, ¿no? Aquí dice, confiéselo y recíbalo, o la palabra de fe también dice. Los del Evangelio de la Prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente a lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que definen la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Por eso decíamos que la primera afirmación, la fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad, es falsa. ¿Sí? Ellos lo definen así. Afirman que cuando declaras con la boca lo que tú crees, tus palabras tienen poder para realizar aquello que declaras. Y muchas veces, mientras más lo declaras, supuestamente se va a realizar más rápido, pero no es así. Dejan afuera la voluntad de Dios, ¿sí? No están pensando. Inclusive si recordamos algunas de las oraciones, es hágase tu voluntad, ¿sí? Y no la mía. Dice que no se llevan, bueno, pero no se lleva un registro de todas las confesiones o decretos de los seguidores del Evangelio de la Prosperidad. Obviamente lo que llegan a sacar son de aquellas personas que tuvieron resultados según su punto de vista. Dice, pero no se sabe qué porcentaje se lleva a cabo y si se realizó por lo que declararon solamente. O tal vez quizás estas personas ya tenían, no sé, ya era algo que venía, ya estaba por suceder y cuando lo dijeron, pues entonces se dieron cuenta que eh, coincidió, ¿no? Pero en realidad no podemos no hay un conteo de registro de todas esas confesiones y si realmente fueron por lo que ellos dijeron. Dice, declaremos solo lo que deseamos que acontezca. Eso es lo que dice el Evangelio de la Prosperidad. Y creamos que esa confesión producirá los resultados. Al estudiar la palabra de Dios y alimentarse constantemente de ella, lograrás que tu fe controle tu vocabulario hasta el punto de que todas tus palabras se conviertan en realidad. Cuando pronuncias palabras de fe, Dios confía en ti para llenar tus palabras con poder. Esto es una cita que viene en unas páginas de un libro que un predicador del Evangelio de la Prosperidad
este, lo escribió. Aquí tenemos la cita en la página tal, pero no quiero hacerle publicidad a su libro, ¿verdad? Obviamente porque estamos aquí para descubrir las mentiras, pero las verdades de la palabra de Dios. Sí, hermano. Cuando recién casada la hermana Isa. Ujú. Sí. Bueno, la hermana Isa nos comenta acerca de su esposo que no tenía trabajo y que alguien le ofreció algo por una cierta cantidad de dinero, pero que después le quería sacar más y la realidad era que pues era tal vez un fraude, ¿verdad? Entonces aquí es bien importante que tengamos cuidado. Esto es lo que dice el Evangelio de la Prosperidad. Dice, como puedes ver, el énfasis no está en una promesa concreta de la Biblia, o sea, de Dios, sino en la convicción de un resultado deseado que la persona tiene. ¿Sí? Así es de que esto es muy común, decíamos, hay situaciones en las cuales mucha gente caemos en esos engaños precisamente porque o apelan a la necesidad de la persona o apelan a la avaricia de la persona. ¿Sí? Entonces, eh, dice, es común oír estas frases. Lo declaro en el nombre de Jesús. Creen que porque decimos en el nombre de Jesús, Dios está listo para decir, ah, sí, como dijo en el nombre de Jesús, órale, ahí está. Y eso no es así, no es una palabra, como si fuera una palabra mágica, ¿no? Y no. O luego a veces hemos escuchado también, o a veces lo hemos cometido el error de decir, por la sangre de Cristo, ¿no? Y un montón de cosas. Dice que si Dios promete algo, está bien decir en el nombre de Jesús. Pero no es presuntuoso decir esto si no tiene una promesa específica de Dios. ¿Sí? Lamentablemente caemos en ese error. Dice, aunque dicen basar su fe en la palabra de Dios y nos leen, ¿verdad? Nos leen aquí, dice, aquí dice esto y lo estamos muchas veces leyendo. ¿Qué pasa si su interpretación bíblica está errada? Que la mayoría de las veces lo hacen así. Toman un texto y lo explican a la manera que ellos quieren. En teología nos explicaban que hay dos palabras que no es de uso común, pero lo que quiere decir es lo siguiente. Nosotros tenemos que leer para sacar lo que la Biblia dice y no leer para que la Biblia diga lo que nosotros queremos. ¿Sí? Es totalmente diferente. Dice, sueños y profecías no están al mismo nivel de una promesa directa de Dios, ya que a veces nosotros tenemos sueños y hay gente que va y consulta con personas para interpretarles los sueños, ¿no? O a veces alguien viene y te dice, yo profetizo, ¿sí? En la actualidad vemos ese grupo eh, del Evangelio de la Prosperidad, mucha gente habla de que son profetas, el profeta fulano y la profeta sutana, y entonces ellos vienen y con una palabra fuerte, con una voz muy persuasiva, tratan de convencer a los que están escuchando y le dicen, profetizo que este es el año de la abundancia, este es el año de la prosperidad, este es el año y de la cosecha, y bueno, pero yo nunca he escuchado
o quizás no he puesto atención, nunca he escuchado que digan, este es el año del arrepentimiento por todos nuestros pecados. ¿Sí? Este es el año del arrepentimiento por todos tus pecados. Bienvenidos. ¿Cómo estás, David? Qué bueno. Entonces no escuchamos eso. Normalmente este año vas a recibir todo lo que, y sacan un texto, ¿no? Lo que se llevó el saltón, el revoltón y no sé qué tantos tones que te ha quitado y ahora vas a recibirlo en abundancia. Sí, hermano Pedro. Estaba viendo en un video que una pastora, yo creo que estaba loca. Dice que los billetes hablan. La Y luego pastora dice igual, que... no, espérame. Luego dice, bueno, dice, ya después de que pidió la ofrenda, quería que carros, que quería casas, que quería de a 1000, que quería de a 500. Pues no estaba loca. Los locos eran los que iban a dar todo eso, ¿no? Casas. No, pues precisamente por eso es que necesitamos leer la palabra, escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque si no nos engañan fácilmente. Bueno, ¿y cómo tanta gente se deja engañar? Porque está bien claro, dicen que mucha gente que sigue a esa gente, su corazón está puesto en los bienes materiales y no en las cosas del cielo. ¿Sí? Entonces, y eso es una persona que está sobre de eso, que busca eso, entonces es fácil de engañar, es fácil, son presas fáciles. Entonces, por eso nosotros, no quiere decir que Dios nos quiera pobres, porque alguien dijo, pues la riqueza no da la felicidad, y otro por ahí dijo, pues la pobreza tampoco. ¿Sí? Entonces, no, y en realidad ni las riquezas no dan la felicidad. La felicidad es otra cosa completamente diferente. También, veamos entonces, dice, uno puede equivocarse, deberían probar esas revelaciones antes de depositar su fe en ellas. ¿Sí? Si alguien te dice algo, dice que llevemos todos los pensamientos cautivos a Cristo, ¿verdad? Para saber si realmente lo que nos dicen es real o es falso. Y primera de Pedro 2:24 dice, por sus heridas habéis sido sanados. Ya hablamos acerca de las finanzas, ahora vamos a hablar en cuanto a la sanidad. Dice, por su herida habéis sido sanados. Si es verdad que Pedro dice eso, primera de Pedro 2:4, sí es verdad. Pero muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Y entonces hay algunas citas que nos mencionan aquí, donde dice que Pablo dice que Timoteo tenía enfermedades frecuentemente. Pablo decía que él tenía un aguijón en la carne y que ya había orado 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque dice que... ¿y quién más? Hablaba de otros hermanos que han estado enfermos y esos eran hombres de fe, hombres entregados a la obra de Dios. Nosotros no estamos entregados a la obra de Dios, o bueno, la mayoría no estamos entregados. Y si esperamos que tengo un dolorcito de cabeza y Dios quítamelo. Por ejemplo, si llega uno a tener cáncer, dice Dios quítamelo. Pero no sabemos cuál es, decía la hermana Isa hace un rato, que cada uno de nosotros somos responsables o tenemos libre albedrío, pero muchas de las enfermedades son ocasionadas por nosotros mismos, ¿sí? Por mal cuidado de nosotros, o a veces es por causas externas, como ahora que estamos con los contagios, ¿verdad? Con esto de los virus, hay cosas que están fuera de nuestro control. Sí. Allá donde iba yo allá a otra iglesia, había una niña que le gustaba subir a cantar, Uh-huh. pero desde chiquita yo la conocí y sabe que le pegó cáncer y ya está con el Señor. Sí, en realidad no es que precisamente lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice que Dios no garantiza que no nos vamos a enfermar. Ahora,
aquí dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si se dan cuenta, el tramo del versículo que utilizan es y por cuya herida fuisteis sanados, pero no leen el contexto. No está hablando de los problemas físicos o de las enfermedades, está hablando del pecado. ¿Sí? Fuimos sanados del pecado. Y en la traducción al lenguaje actual lo dice de esta manera: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer ¿qué? El mal, y vivamos haciendo el bien. Entonces Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados ¿de qué? Del pecado. Exactamente, sí. Y de estar haciendo las cosas indebidas. Sí, hermana. Sí. Exacto, sí. Precisamente lo que está hablando la hermana dice es que hay un caso específico de una hermana, la hermana Tania, que sanó y aun cuando era un problema hereditario o congénito, se menciona, Dios la sanó y ya tiene tiempo de no usar medicamentos. Y entonces, ¿pero qué pasa? Decimos que el problema con esto del Evangelio de la Prosperidad es que dice que todos pueden ser sanados. Y luego yo he escuchado que dicen recibe, recibe, y están los otros recibo, recibo, recibo. Nada más porque uno le está diciendo que recibe tu sanidad, no es así. Muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para todas las enfermedades, pero al examinar esta frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de lo material, sino del perdón de pecados. ¿Sí? Porque si no podemos ver cómo personas que están en sillas de ruedas, obviamente algunos que están en sillas de ruedas, hombres o mujeres, lamentablemente ha sido porque han andado en pandillas, se meten en pleitos, problemas, los balacean y ya después no pueden caminar. Y tienen que, ¿perdón? O un accidente también. Y no es porque, pero no, Dios no los sana así por sanarlos, sí. Por supuesto, sí, ese es el fin, ¿no? Hemos hablado de esto precisamente, ya es la segunda, el segundo tema, el segundo paso que habla sobre la prosperidad, pero la prosperidad y la sanidad la promueven todo el tiempo, ¿sí? Y obviamente es para que nosotros o la gente si tú das cierta cantidad, entonces, y es muy común estar escuchando en la televisión, en la radio, inclusive ahora en el internet, que hay que recibieron su milagro, ¿no? Ven y recibe tu milagro. O luego a veces ofrecen cosas gratuitas. No voy a decir nombres de qué iglesias, ¿verdad? Pero dicen, ofrecen cosas gratuitas y que con eso te vas a sanar. Y llegas allá y con la finalidad o con el propósito, con la esperanza de que sanes o que se los solucionen tus problemas, y sí se llegan a solucionar, perdón, y sí te dan lo que te dijeron gratis, pero después, en el transcurso de la predicación, tienen una manera tan sutil de que terminas pagando hasta una cantidad. Fíjate, muchas veces no quieres dar tu diezmo porque dices que eso era del Antiguo Testamento, pero terminas pagando más por el frasquito o el agua o el aceite o no sé, cosas que te venden.
Sí, sí, lamentablemente esos caen. A veces, ya sea por la avaricia o ya sea por la necesidad, a veces te hacen hacer promesas, ¿no? De que vas a dar tal cantidad de dinero. Pero bueno, ya sabemos que eso no es verdad. Y aquí vamos a hablar ahora de los predicadores abusivos, ¿sí? Ya lo decía el hermano Pedro, hombres o mujeres, ya ahora en la actualidad no hay una, no solamente es para los hombres, sino también hay mujeres que, y abiertamente lo dicen, pasen aquí los que de $1,000, ¿no? De $500, y luego algunos mm, han salido que cuando dan, no tienen dinero, pero dan su reloj o alguna cosa y dicen, no, esto no sirve. Y cosas así, dices, bueno, pero lamentablemente la gente cae en eso, ¿verdad? Predicadores abusivos, dice, muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan sus ofrendas a ciertas megaiglesias o superministerios de radio, televisión y ahora por internet y redes sociales. No, nos quejamos muchas veces de que, ay, en la iglesia puro dinero, puro dinero, puro dinero. Y realmente en algunas iglesias no es así, pero para esos ministerios, con la finalidad de que te den, de que tengas tu milagro, entonces ahí estás mandando. Y a veces uno cae también, ¿no? O sea, dices, o si no es por el lado de que vas a recibir algo, es por el lado de que te presentan casos de personas o niños que están en aflicción o que están sufriendo, que están en hambre. Y a veces ya no sabes si realmente ese ministerio es un ministerio real o no, ¿verdad? Porque a veces las cantidades que tú envías de dinero, la mayor parte se van para administración y una cantidad muy pequeña le llega a los realmente necesitados, ¿sí? Entonces, por eso es que varias iglesias han optado por tener sus propios ministerios para que directamente se llegue la ayuda, ¿verdad? No vaya triangulando ni se diluya todo en administración. Sí, lamentablemente. Sí, esperemos que el día que venga no vayan a decir. Sí. Sí, no, y es que no queremos entender. Fíjense cómo yo el otro día, bueno, se queda uno sorprendido, ¿no? Va uno a los restaurantes y ahora ya, antes era el tip, la propina era de 10%, ¿no? Y luego le ponían o 12 o 18%. Recientemente fuimos a un restaurante y que me quedo, dije, 20%. 20% y luego de ahí para arriba, ¿no? Claro que los que tienen dinero se comen una hamburguesa y pueden dar $100 de tip, ¿no? Pero, y bueno, aquí nos vemos con estas situaciones, ¿verdad? Muchas iglesias están sufriendo. Ah, también. Sí, ahora sí. No, y en algunos, fuimos el otro día, en la Sociedad de Varones, fuimos a un restaurante y decía, no, tenían un letrerito que decía, grupos de tantos comensales, creo que decía 6, dice, tanto por ciento ya va a ir cargado en su recibo. Sí, y bueno, y así pasa, ¿verdad? Dice aquí, muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos, y eso es lo que mencionaba la hermana Isa, ¿no? De que
porque ven que otros hacen eso, piensan que todo mundo es igual y hacen que la gente ya no quiera acercarse a escuchar la palabra de Dios. Dice, a expensas de creyentes sinceros pero pobres. Sí, dice, en otra ocasión, esto no era de la iglesia, era de algo, de un negocio secular, ¿no? Y decía, ¿cómo ganar 100,000 dólares en una hora, ¿no? Y entonces, pues, libros y todo ese tipo de cosas, pues llama la atención, ¿no? Y decía, sí, y él vendía creo que un libro, o también hacía como charlas, ¿no? Conferencias. Entonces dice, bueno, ok, 100,000 dólares en una hora, dice, te juntas a 10 personas que les vendes tal cosa, un programa de 10,000 cada uno y ya hiciste, o 100 personas de a 1,000, ¿no? 100 personas de a 1,000 dólares y ya en una hora hiciste 100,000. Pero bueno, esas son cosas que suceden. En el caso de la... Sí, pues exactamente, y ahí para que caigan más, dice. Su enfoque no concuerda con el enfoque bíblico sobre las riquezas, mientras enfatizan las riquezas. Dice Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿qué? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y esto quién lo dijo? Jesús. Jesús les estaba diciendo, miren lo que dice la traducción al lenguaje actual, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Obviamente, dice, claro, quienes dicen eso es porque no tienen nada de dinero, pero también tengamos cuidado porque sabemos que, creo que fue el rey David, o quién fue el que dijo, Señor, no me des mucho para olvidarme de ti, ni me des poco o casi nada para no estar renegando, ¿no? Sí, porque a veces eso es lo que nosotros, no es ser pobre lo que Dios dice que bienaventurados los pobres en qué, en espíritu, ¿sí? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos o porque ellos verán a Dios. Entonces, aunque pretenden tener base bíblica por una vida lujosa, su manera de interpretar las escrituras es enredada, versículos sacados fuera de contexto, interpretaciones a su antojo y revelaciones proféticas, todo eso. La semana anterior, en el paso número 7, decíamos que si tú das 1, te prometen 10. Si das 10, 100. Si das 100, 1,000. Y si das 1,000, 10,000. Y si das una casa, dice, vas a tener 10 casas. O si no, una casa que valga por 10. O sea, son cosas que, pues estando decía el hermano Pedro, ¿no? Una pastora que estaba loca. No, los locos eran los que estaban ahí oyéndolo, ¿no? Sí, todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo. Ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o las advertencias contra usar su religión como una fuente de ganancias. Se debe notar que una profecía tiene que ser probada y nunca debería de contradecir la Biblia. Normalmente hemos escuchado muchas profecías y algunas son, te las predicen para dentro de un año, ¿no? Y ya cuando llega el año, ¿y qué pasó? No se cumplió, ¿no? Fíjense lo que pasa. Este evangelio no está funcionando. Muchos de sus seguidores siguen siendo pobres o enfermos, a pesar de ser personas de mucha fe y sinceras. La respuesta de muchos de esos líderes es, le echan la culpa al pobre o al enfermo.
diciendo que su pobreza o su enfermedad es por falta de fe o por su pecado. ¿Sí? Recuerden que desde hace tiempo, cuando Jesús estaba aquí, eh, cuando un ciego, Jesús le devolvió la vista, le preguntaban a Jesús que si él era ciego porque había pecado él, siendo que desde niño era ciego, ¿cómo iba a pecar, no? Si apenas naciendo, bueno, cuando nació, o por el pecado de sus padres, de sus antepasados, sí, hermana. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Mucha gente está errando. Dice, pareciera que algunos líderes tuvieran sus seguidores hipnotizados, aunque deciden vivir por fe. Muchos líderes confían más en su carisma y habilidades de convencer a la gente. A veces usan intimidación y temor, además de apelar a la avaricia. Si no funciona de una manera, entonces de la otra. Allá en México decimos, hay una expresión que dicen, le hacen manita de puerco, ¿no? O sea, si no lo haces de una manera, de otra, o si no de otra, pero logran su objetivo. Y dice, pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias, porque si lo conocieran, entonces se darían cuenta que están timándolos. Tienden a confiar en el predicador, aceptando su mensaje sin pensar por sí mismos o sin examinar si es bíblico o no es bíblico. ¿Y qué pasa? Si tienes dudas, dice, si tienes dudas sobre algo, muchos temen cuestionar al líder. ¿Sí? Aunque en algunas iglesias somos al revés. Apenas si tenemos tantita duda ni dejamos que termine el pastor cuando ya estamos diciendo, ¿no? Pero en este caso los seguidores de esa gente, dice, tienen dudas y no lo cuestionan al líder. Por lo general, estos maestros no permiten que se les cuestione, considerando que no se equivocan porque son, ¿qué? Ungidos. Y luego a veces, cuidado y lo hagas enfrente, ¿no? De donde está toda la iglesia. Aunque sabemos que la palabra de Dios nos da ciertas indicaciones de cómo acercarnos con alguien cuando tengamos alguna duda, ¿no? Vamos directamente con él, se le consulta, si nos da una respuesta convincente, digamos, basado en la palabra, pues entonces ya. Pero si no, entonces dice que podemos nosotros acudir con testigos para que también podamos confrontar esas situaciones, ¿sí? Pero veamos, ¿sí? La pobreza está por todos lados, pero Dios pide que los creyentes trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Y esto lo vemos en Efesios 4:28. En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero de los pobres, no dar a los pobres. Aunque también hay algunas congregaciones, algunos ministerios que he visto, que sí hacen parte del dinero que ellos reciben, se lo reparten para diferentes necesidades. No se diga, por ejemplo, en la convención a la cual nosotros pertenecemos, lo que está tratando de hacer la convención es directamente llevar esos recursos a los más necesitados, ya sea en situaciones de desastres naturales, ¿sí? O también en necesidades como hace poco en la iglesia de Anaheim, recaudaron fondos para llevar, hicieron comida, ¿verdad? Una comida, y esos fondos que se recaudaron fueron para comprar un motor fuera de borda, porque para llevar a los misioneros, me parece. Para techar un templo también. Ah, ayer lo inauguraron.
¿De qué país? En El Salvador, ok, una iglesia que no tenía techo, se hizo una comida, se reunieron fondos y se llevó directamente, no se le envió por ningún otro medio, directamente la convención llevó esos fondos y todo el dinero que tú entregues, por lo menos en esta convención, en estas iglesias, este grupo de iglesias que estamos reunidos, puedes tener la plena seguridad que va directo a estas personas que están en necesidad. Dice, en muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en los líderes en el trato de sus seguidores. Es difícil decir que muchos siguen la exhortación de Primera de Pedro 5, 2, 3. Y dice así, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Sí? También he escuchado a algunos predicadores que dicen, algunos pastores, que a veces los miembros de la comunidad que ellos pastorean, a veces les llevan, le quieren llevar su, ¿cómo se llama? Su portafolios, y algunos dicen, no hagas eso, dicen, no hagas eso, porque si no me hace sentir mal, porque yo no soy alguien especial. Aunque sabemos también que algunos de estos predicadores también o pastores tienen sus guardaespaldas, ¿sí? Algunos de ellos tienen sus guardaespaldas, ¿sí? Y la cosa aquí es que dice Primera de Pedro que no debemos de, bueno, los que tienen a su cargo esa grey deben de cuidarlos, no como si fueran sus esclavos. Dice, muchos dan a entender que ofrendar a sus ministerios, o sea, pactar con Dios, es la única manera de tener sus oraciones contestadas o librarse de un problema. Parecería que Dios solo puede operar en base a las ofrendas dadas. Nos recuerda la práctica antigua de vender indulgencias. ¿Sí? Qué lástima, ¿verdad? Porque por eso es que Jesús tuvo que venir, porque las cosas estaban de cabeza. Y qué bueno que ahora tenemos la palabra de Dios para darnos cuenta y estar avisados. Critican a los que oran, Dios, si es tu voluntad. Dicen que esto es una excusa a no orar por fe. Seguramente esto es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Si nosotros decimos que sí sabemos, eso es presunción. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? A su voluntad, no a nuestra voluntad. Sí, en esta dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pablo es un ejemplo de un ministerio sano. Primera de Tesalonicenses 2, del 5 al 7 dice, porque nunca usamos la palabra de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Recuerdan que Pablo, cuál era su oficio? Hacía tiendas de campaña, ¿verdad? Bueno, carpas, ¿no? Carpas. Antes bien, dice, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Sí. Y 2 de Corintios 6, del 4 al 10 dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, como entristecidos, mas siempre gozosos como pobres, más que enriquecido
mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Sí, este es un ejemplo precisamente de lo que es un verdadero siervo de Dios. Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjense que esto no es nuevo. Podemos ver que desde el primer siglo estaba sucediendo. Empezó todo muy bien, pero cuando menos nos dimos cuenta, ya las cosas se habían distorsionado. Entraron a la iglesia falsas doctrinas, ¿sí? Y eso es lo que Pablo estaba advirtiendo también a muchos, y ahora nos advierte a nosotros que seamos cuidadosos con todo eso. Creo que vamos a tener que dejar hasta ahí porque estamos a punto de terminar con el tiempo. Y quizás la próxima semana, ya realmente es muy poco lo que nos queda, lo que nos hace falta. Dice aquí, vamos a ver, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso es lo que van a decir los profetas o los pastores del Evangelio de la Prosperidad. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, pensé que no íbamos a acabar, sí vamos a acabar, miren. ¿Qué podemos hacer? Estar alerta para detectar estos abusos. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Exacto, estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia y pedir a Dios el discernimiento de espíritus. ¿Sí? No hay otra. Aquí vienen los 3 bonos que les decía. Uno de ellos era para crecer. El segundo es cómo debe ser un líder. Y el tercero, sanidad para todos. Vamos a empezar con el último. ¿Dios ofrece sanidad para todos? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Qué pasa con esto? Dice, por fe yo había declarado victoria sobre mi enfermedad, pero ¿por qué estaba todavía en mi silla de ruedas? Entonces, porque Dios no ha ofrecido sanidad para todos, sanidad física. Porque hay sanidad física y espiritual. Espiritual, exactamente, sí. Entonces, aquí ¿cómo debe ser un líder? Esto ya se va a quedar para que ustedes lo lean en su casa. Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Y Juan 13, del 13 al 15. Léanlos, se los recomiendo para que sepan. Y por último, para crecer, necesitamos ¿qué? Leer Primera de Samuel, capítulo 18 hasta el 24, un capítulo por día. Un capítulo por día, ¿sí? Y luego dice, memoricemos Romanos 4 del 20 al 21. Y dice así, lo leemos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Entonces, esa es la única manera que nosotros podemos lograr descubrir las artimañas del enemigo. Leyendo la palabra, pidiendo discernimiento de espíritu y practicando. Y por último, tenemos la adoración de corazón. Este es el tema de la serie que tiene Pastor Mario, que es una propuesta del corazón, y hoy es el Salmo 86, verso 12, la adoración de corazón. Seguramente vas a estar conectado con nosotros en 30 minutos. Para los que estamos aquí en el templo, tenemos 30 minutos de convivencia, de koinonía, le dicen, y vamos a convivir por unos minutos también con nuestro hermano David, que está aquí con nosotros nuevamente. Bienvenido nuevamente con nosotros.
Que Dios les bendiga y bueno, hasta la próxima, hermanos. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias.